Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora un concepto sobre una herramienta muy importante como son las tablas de amortización. Una tabla de amortización toma un préstamo y lo proyecta a futuro. En él se describen una a una todas las cuotas del préstamo o parte de ellas. Los elementos que considera la tabla de amortización son el saldo al iniciar cada periodo, los intereses que debe pagar ese periodo, la cuota que debe pagar ese periodo, el abono que se hace al final de ese periodo al capital y el saldo final cuando ocurre el pago de la cuota del periodo. Esto se hace periodo a periodo. Veamos un ejemplo. Sobre los datos que ya hemos trabajado en las charlas anteriores, vamos ahora a tomar el caso del pago del préstamo de 150 millones de pesos por 3 años al 1.29% mensual en cuota fija. Vamos a hacer la correspondiente tabla de amortización. Lo primero es encontrar cuál es el valor de la cuota fija. Como ustedes saben, la variable que nos da la cuota fija en las funciones de Excel es la función pago. Pago, podemos ponerlos en mayúscula o en minúscula, como ustedes quieran, es indiferente. Pago, abre paréntesis, la tasa, se le coloca la tasa al 1.29, número de periodos 36, el valor presente 150, el valor futuro 0 y el tipo se deja sin colocar porque no da lugar. Tenemos que pagar por ese préstamo 36 cuotas de 5.235.127. Bien, ¿cómo se establece la tabla de amortización? Mes a mes, para cada uno de los 36 hay que establecer cuál es el saldo al inicio del mes y al final los intereses que se deben pagar, la cuota que se debe pagar en ese final de periodo, el abono a capital, o sea, una vez pagados los intereses, cuánto nos queda de la cuota para abonar a capital, bajar la deuda y el saldo de esa deuda. Vamos a hacerlo. Al comienzo del primer mes nos han entregado el préstamo que es de 150 millones. Al final del primer mes, los intereses corresponden a el saldo inicial que se tuvo durante todo el mes multiplicado por la tasa de interés mensual. La vamos a poner con F4 porque esto se va a copiar. Nos da 1.935.000 pesos. La cuota es exactamente la cuota que calculamos aquí con la función pago. Vamos a colocar todas las cifras positivas en la tabla de amortización. Para ello tenemos que colocar como menos esta cuota que es negativa y aún más le ponemos el F4 que significa que es fija esa celda. El abono pues será lo que nos quede una vez pagada la cuota de restar los intereses. Le restamos los intereses que es el gasto y lo que nos queda es capital que se puede abonar para bajar el saldo de deuda. En esos términos, el saldo de deuda sería igual al saldo inicial menos el abono. Muy bien, ya tenemos el primer mes en su inicio y en su final. El saldo inicial del segundo mes es exactamente igual al saldo final del primero. Recuerden, el 31 de diciembre a las 24 horas representa el mismo momento que el 1 de enero a las 0 horas. El final de un periodo es igual al inicio del siguiente. Por eso el saldo corresponde exactamente a lo mismo. Para los intereses, para la cuota, para el abono y para el saldo utilizamos las mismas ecuaciones, el mismo modelaje. Fíjense que la cuota permanece igual, los intereses bajan un poco porque el saldo de deuda ya es menor y el abono entonces se hace mayor. Teniendo esto ya listo, en el segundo periodo, le hacemos doble clic en el lado inferior derecho para que nos copie toda la tabla. Y ahí podemos obtener toda la tabla de amortización hasta el momento 36. Es importante anotar que el final de saldo debe ser 0 o aproximadamente 0, 1 peso, 2 pesos en millones
es aproximadamente 0. En este caso comprobamos que la tabla está bien hecha porque nos dio un saldo final de 0. Acá hemos graficado el comportamiento de este préstamo, cómo se comporta la cuota y cómo se comportan los demás elementos. Vamos a mirarlo en esta gráfica que ya estaba preestablecida, solamente hemos colocado ahí los datos que nos ha dado la tabla. Ustedes pueden observar que la cuota es fija. El rojito representa la cuota que se da al final de cada periodo y corresponde a los 5 millones y tanto. Entre tanto, mire, los intereses son estos en color más o menos marrón que van bajando. ¿Por qué va bajando con el tiempo el interés? Sencillamente la tasa es la misma, pero el monto que se debe es cada vez menor. Eso hace que al ser la cuota fija, el abono a capital vaya subiendo. Cada vez más porción de esa cuota se va a pagar capital ya habiendo descontado los intereses. Y la forma como el saldo final decrece no es exactamente en línea recta, es un poco paraboloide, o sea, se va acelerando el decrecimiento. Esta es la forma de analizar el dato o los datos que nos arroja la tabla de amortización de cuota fija. Bien, podemos ahora intentar hacer la tabla de amortización del abono fijo y esta es una herramienta que nos permite desarrollar el plan de cuotas de abono fijo. En el abono fijo lo que se hace es que cada cuota lleva una porción de abono exactamente igual en cada periodo. Por lo tanto, el cálculo del abono fijo es dividiendo el principal o el préstamo entre el número de cuotas. En este caso, 150 millones en 36 cuotas nos da 4.166.667. Ese es el abono fijo. No es el valor de la cuota, es el valor del abono. Con esto nosotros podemos entonces entrar a fabricar nuestra tabla de amortización. Saldo inicial, en el primer mes 150 millones. Los intereses pues son iguales a los 150 multiplicados por la tasa de interés con F4. La cuota no la sabemos todavía porque lo que sí tenemos ahora correcto es el abono. Este está conocido, es este que calculamos acá con F4. Y entonces la cuota será igual a la suma de los intereses más el abono. ¿Correcto? Bien. Ahora sí podemos hallar el saldo final que es igual al saldo inicial menos el abono. Teniendo esto, sabiendo que el comienzo del segundo periodo presenta el mismo saldo que el final del primero, lo trasladamos y todo lo demás lo copiamos un periodo. Como pueden observar, el abono se mantiene, pero la cuota va decreciendo, porque al decrecer la deuda, los nuevos intereses van siendo menores. Si vamos a copiar todo este segundo renglón hasta el final, vamos a obtener también un 0 al final de la tabla y podemos analizar la gráfica de este plan. Esta gráfica nos va a mostrar cómo, en este caso, la cuota va decreciendo, cuota roja, en cambio el abono a capital es fijo y los intereses van decreciendo. Todas estas líneas son rectilíneas porque van siendo siempre afectadas por el mismo gradiente. Ustedes ven que el saldo de deuda va decreciendo ahora sí linealmente. Fíjense que aquí tenemos una cuota que va decreciendo, pero empieza mucho más alta que la cuota fija. En el caso del plan de cuota fija, la cuota era más pequeña todo el tiempo, hasta más o menos en la mitad, y luego de ahí va siendo menor la del abono fijo, porque el abono fijo paga más al comienzo y menos al final. Esto lo podemos comparar en esta tabla que hemos hecho, donde trasladamos las cuotas una a una, y podemos ver cómo al comienzo el abono fijo está pagando una cuota mayor, por el medio más o menos se van equiparando,
acá se van equiparando en la cuota más o menos 17, por allí se van equiparando y al final se paga menos en el abono fijo. El pago total del mismo préstamo da que el abono fijo aproximadamente paga 3 millones menos, pero de nuevo esto es una falacia, porque aquí estamos sumando todos los datos en el tiempo, todas las cuotas, 36 cuotas. Y lo que nos dice es que en el caso de cuota fija, como pagamos menos al comienzo, vamos a sostener un promedio de deuda mayor. Ahora lo podemos ver acá en la gráfica. Podemos examinar la gráfica para darnos cuenta de que el comparativo arrojaría esta forma que aparece aquí. Fíjense, en el caso del abono fijo empezamos altos y vamos bajos, y en el caso de cuota fija va igual todo el tiempo. ¿Cuál es mejor de los dos planes? Depende mucho de la situación del prestatario. Si el prestatario tiene suficiente liquidez para pagar alto al comienzo, pues sería más conveniente que pagase allí porque va a pagar menos intereses. Pero si el prestatario está un poco ahogado, como es lo tradicional, ya que si él fue a la financiera para que le prestaran un dinero es porque lo necesita, pues sería más conveniente que tuviera más flujo de caja para sí pagando un poco menos al comienzo. Este es el caso comparativo. Ok. Ya tenemos desarrollado el caso de la tabla de amortización para cuota fija y abono fijo. Y de hecho, el abono fijo tiene en su establecimiento de cuotas como única herramienta la tabla de amortización. No hay otra forma de hacerlo. Vamos a hacer un cálculo para el gradiente geométrico. En el caso del gradiente geométrico, podemos hacer también la tabla de amortización de la misma manera, encontrando para nuestro plan que traemos 150 millones de préstamo al 1.29 con una cuota mínima primera que sería igual a 150 millones por el 1.29 y un gradiente que vamos a colocar cualquier gradiente 1% y vamos a hacer nuestra tabla de amortización con ese 1%. Los intereses nuevamente serán saldo inicial multiplicado por la tasa de interés con F4, la cuota, en el caso de la primera cuota será más la cuota que calculamos, la mínima, el abono será más la cuota menos los intereses. La cuota menos los intereses pues nos da 0 porque únicamente hemos pagado intereses y el saldo permanecerá igual, serán los 150 millones menos el abono. El saldo del segundo periodo es igual al saldo final del primer periodo y todo lo demás lo vamos copiando. Los intereses tienen la misma fórmula. La cuota aquí será más la cuota anterior multiplicada por 1 más el gradiente o el crecimiento de la cuota con F4. El abono será la misma forma. Aquí ya tenemos algo de abono y el saldo final será este que tenemos acá. Y este segundo periodo lo podemos copiar hasta el final de los 36 meses y teniendo en cuenta que aquí nos debe dar un 0. Como no nos dio, pues es muy sencillo, con la función buscar objetivo, nosotros sí que podemos encontrar este 0 aquí. Hagámoslo. Vamos a trabajar con la función buscar objetivo, nos vamos a datos, nos vamos a análisis, buscar objetivo y ahí le decimos, mire, esta celda debe dar 0, cambiando ¿cuál celda? Cambiando la celda que hemos colocado como celda supuesta. Aceptamos y nos da un 540 de J y tenemos el 0 aquí al final. Esto nos permite también analizar el caso de la gráfica correspondiente y podemos ver cómo aquí la cuota al inicio es muy pequeña para el mismo plan, 2 millones y va incrementándose ostensiblemente, es la línea roja, pero también al comienzo casi que no se pagan intereses sino solo capital. De nuevo, este es un plan que libera mucha caja al comienzo para quien toma el préstamo, para el prestatario, pero que al final le exige bastante. De hecho, aquí se sale un poco de la gráfica y tendríamos que decir que esta cuota pues va a ser más de 10 millones como lo observa
O sea, acá la cuota va a ser de 12.180.000 y pico. Pero eso es